república en 1830 solo había vivido entre la guerra civil, la dictadura, los gobiernos militares, el 23 de enero se abrió a la democracia y pudimos durante 40 años desarrollar una aproximación democrática que permitió que cualitativa y cuantitativamente el país diera un salto hacia el futuro, mejorara de manera absolutamente contundente. El 23 de enero fue el día en el que empezó la democracia. Pero después del 23 de enero vino el Pacto de Punto Fijo. Y el Pacto de Punto Fijo es, desde mi perspectiva, el acuerdo de gobernabilidad más importante que se ha hecho en la historia republicana de Venezuela, que permitió que esa democracia pudiera desarrollarse en el transcurso del tiempo. Pero también, después de ese Pacto de Punto Fijo y del proceso electoral en el que resultó electo Rómulo Betancourt como presidente de la República de Venezuela, vino otro hecho sumamente importante, que fue cuando en 1961 nos dimos una constitución por encima de las diferencias, hasta el punto de que quienes no habían participado en el Pacto de Punto Fijo, como el Partido Comunista de Venezuela, suscribieron también la Constitución de 1961. Se puede decir que es la Constitución que más consenso ha tenido para la construcción de la democracia en Venezuela. Hoy tenemos que decir que el 23 de enero tiene que ser una fecha para recordarla a todos, porque el 23 de enero tiene en sí el espíritu de esa democracia y de esa libertad que hoy hemos perdido en Venezuela. Y la mejor demostración es lo que ha pasado el día de hoy, cuando grupos terroristas armados han impedido la realización de la actividad donde la teníamos prevista. Pero a pesar de eso, nosotros insistimos en que la Asamblea Nacional son sus diputados y que nosotros estamos acompañando al pueblo en su lucha por la libertad y que vamos a lograr la libertad de Venezuela. Para hoy invitamos para que le hablara al país y desde los medios de comunicación le hablara al mundo a una persona que ha estado muy interesada en la historia de Venezuela, que se ha preocupado por su estudio, que ha estudiado la ciencia política y que puede decirse que es de las nuevas generaciones en materia de estudios políticos y de historia, y que es decano de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana. Yo quiero dejar con ustedes y quiero que escuchemos con mucha atención a Guillermo Tell Aveledo. ¿Puede acercarse para acá, por favor? Un poquito más al medio, exacto. Déjame poner, entonces... Eso, si quieren, eso, cámbiense, porque acá estamos todos para poder... Pero ya... Tiene que leer. Iba a leer, pero bueno, no, vamos a hacerlo distinto. También, hermano. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Los micrófonos por fuera, con calma. No quiero yo comenzar hoy con todo el protocolo que la ocasión amerita. Normalmente estaríamos reunidos, legítimamente reunidos en el hemiciclo del Capitolio Federal. Pero el honor que representa para mí que la Asamblea Nacional, que la mayoría legítima, democrática, la Asamblea Nacional, me haya permitido dirigirme a ustedes hoy, me haya permitido dirigirme a ustedes diputados, a ustedes concejales, a ustedes activistas, militantes, ciudadanos y ciudadanas que luchan cada día por la democracia
venezolana, por la genuina democracia venezolana cuya heredad ustedes poseen, que no se han dejado derrotar por la sevicia, por el cohecho, por la corrupción, que no se han dejado tentar por las ofertas engañosas de quienes desde el poder más abusivo y el poder más cínico tratan de imponérseles, pero que además no se han dejado derrotar pese a todos los esfuerzos, todas las torturas, todos los vejámenes, todos los abusos que pensamos en algún momento optimista en nuestra historia habían sido superados. Ustedes son realmente el testimonio de esa democracia. No hay democracia en ningún país, no hay república en ningún país si sus ciudadanos no son ciudadanos, si no cumplen el deber que el amor a la patria, que el amor por sus conciudadanos, que el amor por su territorio, sus riquezas, que el cuidado por su pasado, su presente y su futuro les obligan. Si ustedes no dedicasen sus esfuerzos conscientes y consistentes a ello, ya habría ganado definitivamente el oprobio y el poder. Lamentablemente, a veces para bien o para mal, desde las ciencias políticas tenemos que decir en ocasiones que nada dura para siempre. Digo lamentablemente porque nuestra democracia, que parecía tan sólida, tan irreversible, tan ejemplo para tantos países, tanto así que concita el ánimo y el apoyo entusiasta de buena parte de las democracias de Occidente, muchas de las cuales no eran democracias cuando la democracia venezolana estaba en su apogeo, muchas de las cuales vieron en Venezuela un oasis y un ejemplo a seguir. Es tan importante esta democracia para nosotros que sigue pese a todos esos abusos. Pero lamentablemente también no dura para siempre, aunque para bien, y deseamos que así sea, tampoco la tiranía y el oprobio duren para siempre. Lamentablemente nosotros hemos dicho en más de una ocasión que hemos lanzado el yugo. Así dice nuestro himno nacional, gloria al bravo pueblo, gloria al pueblo valiente, lo que significa. Lanzamos al yugo en 1811, en 1821, en 1830, en 1848, en 1858, en 1870, en 1863, en 1872, en 1878. Se pueden dar una idea de cuántas veces hemos lanzado el yugo y cuántas veces esas ilusiones de los civilistas, los demócratas, los republicanos de este país han sido traicionadas, han sido preteridas, han sido distraídas por lo que es siempre el mismo fenómeno, porque la dictadura, la tiranía y el oprobio son siempre las mismas. ¿Quiénes dirían, no, esto es distinto que antes? Sí, es verdad, es mucho más perverso, sí, es verdad, es mucho más complicado y más técnico, pero es el mismo impulso. Es el abuso del poder por parte del más fuerte, es el abuso del esbirro sobre el ciudadano desarmado, es el abuso en las cárceles y en las mazmorras del Estado, es el abuso de un gobierno que no permite que la sociedad florezca o que lo que pretende hacer de la sociedad es el espacio para su expolio y su explotación. Ese ha sido el mismo abuso de todos nuestros dictadores, e incluso el que pensamos había sido el último, pero no resultó ni el penúltimo ni el antepenúltimo. Nosotros hoy recordamos la instauración de la democracia en Venezuela. El 23 de enero del 58 fue un hito, es verdad, un hito irrepetible. ¿Por qué? O que parece irrepetible, ¿por qué? Porque a diferencia de todas esas otras fechas que les dije antes, por un momento de la historia, un momento largo, un momento que pensábamos, insisto, irreversible, la democracia no había sido traicionada. El ideal republicano, el ideal pluralista, el ideal de disenso no había sido traicionado. Pudimos tener durante 40 años, con avances y retrocesos, con luchas y violencia, con desigualdades que no siempre fueron superadas o que se vieron agravadas
con las dificultades de un país que depende tanto de la renta petrolera y de un Estado que a veces es goloso de esa misma renta. Ese país, sin embargo, se forjó en una democracia que fue tan leal, incluso con sus adversarios, que permitió que aquellos que estaban dispuestos a destruirla se hicieran del poder, pensando quizás ilusamente que las propias reglas de la democracia, que los controles parlamentarios, que el mero hecho de la deliberación política y las campañas electorales iban a domesticarlos, iban a hacerlos no la barbarie que eran, sino la civilidad que queríamos todos. Pero recuerdo algo más de esa democracia. Es gracias a esa democracia, es gracias a esos 40 años que son la coronación de la modernidad en Venezuela. El 58 completa las gestas de febrero del 36, las gestas de octubre del 45, completa las gestas de julio y abril, del 10 y de julio del 11. Esa democracia del 58 en adelante, ¿qué permitió? Todos nosotros, y si no los más jóvenes, sus padres y sus abuelos, crecieron en oportunidades y desarrollo en esa democracia. El país pasó de ser analfabeta, palúdico, enfermo, a ser un país de una clase media creciente, demandante, a veces un tanto indiferente, pero una clase media que transformó la faz del territorio. Un país desconectado, un país que solo tenía unas cuantas obras espectaculares en Caracas, pasó a ser un país mucho más justo y mucho mejor distribuido. Con la descentralización o por las corporaciones del Estado, ese país cambió por completo. No era el mismo país, fue un nuevo país que se desarrolló. Y eso no fue por casualidad, no fue meramente un resultado de que teníamos mucho dinero, de la gran Venezuela. No, porque otros países petroleros no gastaron su dinero así, no desarrollaron infraestructura, no desarrollaron educación, no mejoraron la salubridad, no mejoraron la talla de sus ciudadanos. Eso fue la decisión consciente de los fundadores de la República, de los fundadores de la democracia. Siempre tendemos a los tres, a la trilogía perfecta: Betancur, Villalba, Caldera. Pero no solo fueron ellos. López Contreras, Gallegos, Blanco, Machado, Prieto Figueroa, Leoni, Fernández, todos esos hombres que nos dieron su ejemplo de austeridad, de probidad, de buena ciudadanía. Pero no habría sido posible sin el apoyo de los venezolanos. Esos venezolanos que cuando en el año 63 la revolución armada amenazó con volar centros electorales, salieron a votar masivamente como nunca antes en la historia. Esos venezolanos que apoyaron y se vieron también decepcionados más de una vez a esos partidos históricos. Esos venezolanos que hoy siguen siendo ustedes que están acá, en sus diputados, en sus concejales, en los líderes y activistas, pero también en todos ustedes y cada uno que sigue luchando por la libertad. Ciertamente ya no tenemos democracia. Si la democracia es el control del poder, si la democracia es la deliberación, si la democracia son las elecciones regulares y limpias, hace tiempo que en Venezuela no tenemos democracia. Tenemos algún tipo de gobierno autoritario. ¿Cómo no? Ahí la carpeta. Tenemos algún tipo de gobierno autoritario que, como los Monagas, como Guzmán, como Gómez, como Pérez Jiménez, tiene a cientos de venezolanos vejados, ahora a millones de venezolanos en el exilio forzoso, a millones de venezolanos expuestos a la miseria y al hambre. Eso no es nuevo en la historia. Esta revolución es lo más antiguo de la historia, lo más atávico de la historia venezolana. La democracia es lo nuevo, la democracia es la historia, la democracia es el futuro de Venezuela. Venezuela está así destinada a tener y a volver a tener una democracia. ¡Bravo! Y mejor. ¿Qué podemos tener los demócratas frente a esta dictadura? ¿Cómo podemos hacer? Porque a veces vacilamos, a veces nos perdemos, a veces nos distraemos,
A veces pensamos que nada está bien o que simplemente basta la recuperación superficial, la burbuja de Caracas, los bodegones, el nuevo tráfico. Pero eso no es así, eso no basta. Porque para que haya una nueva justicia en el país, para que haya una verdadera democracia, tendrá que haber un cambio de poder político y un cambio de la dirección que el patriotismo espera. Los demócratas, ¿qué debemos hacer ante eso? Tenemos muchos dilemas y muchas diatribas, pero la esencia de lo que debemos hacer los demócratas es no dejar de lado ningún medio legítimo a nuestro alcance. La legitimidad que corresponde a la soberanía popular, la legitimidad que corresponde al ejercicio del amor patrio que cada ciudadano tiene en sí, está con los demócratas de este país, está con los republicanos de este país. Así que dependerá de ustedes y dependerá también del liderazgo que nos orienta, los demócratas que estamos esperando esa orientación, decirnos qué hacer en esta hora. Estamos dispuestos a hacerlo y estamos dispuestos a dar un paso al frente para restaurar la democracia en Venezuela. Muchas gracias por este honor. Bien, amigos de BPI TV, escuchaban entonces a Guillermo Tell Aveledo, orador de Orden, este día conmemorativo, 23 de enero. Si los periodistas quieren hacer alguna pregunta al orador, tienen total libertad para hacerlo. Vamos a escuchar ahora parte de las declaraciones acá del orador de Orden, Guillermo Tell Aveledo. La pregunta sería, ¿cuál es la forma de recuperar la democracia después de lo que usted acaba de describir? ¿Es o no es un gobierno autoritario? Usted dice que pareciera ser, ¿es o no? ¿Usted lo califica como historiador como un gobierno autoritario? No, es claramente un gobierno autoritario. ¿Qué tipo de gobierno autoritario? Es la discusión que no vamos a terminar nunca. Y es una discusión bizantina, porque los gobiernos autoritarios son al fin y al cabo la misma forma. ¿Qué hace? Hay una minoría que explota a la gente, hay una minoría que no deja que la gente se exprese. Es el mismo reclamo de tantas veces en el intento de instaurar la democracia en Venezuela. Así que sí, aquí en Venezuela hay un gobierno autoritario. Ese gobierno autoritario que no deja que el pueblo use sus espacios legítimos. Es el gobierno autoritario que no deja el libre tránsito, que no permite la libertad de asociación, que no permite las libertades más básicas, no digamos las libertades más avanzadas. Estamos discutiendo aquellos aspectos que se supone que debemos haber resuelto hace décadas y hoy los estamos volviendo a discutir. Es inaceptable que eso sea así y es inaceptable que la sociedad, que sus instituciones y que sus pobladores estén sometidos a eso. ¿Cuál es el mensaje que usted da a los políticos, a la clase política y también a la sociedad para emprender entonces la recuperación a la democracia? Yo respeto profundamente la vocación política genuina, la vocación política honesta, yo la he visto de cerca. Y no puedo decir sino que tengo orgullo de quienes hacen política en este país, desde el primer activista en el último municipio del país hasta el presidente Juan Guaidó. Todos los políticos de Venezuela merecen mi respeto, merecen mi admiración. ¿Qué les pido yo a ellos? El deber que tienen de orientarnos, el deber que tienen de decir, bueno, ¿cuál es la ruta a seguir? Toda la sociedad puede aportar, los expertos podemos aportar. Hubo expertos que el año pasado colaboraron, cientos de expertos en la redacción del Estatuto de Transición, en la redacción de los amplísimos elementos del Plan País, que es un plan para remodernizar este país. La sociedad no está de espaldas a los políticos venezolanos, pero los políticos venezolanos son, al fin y al cabo, la vanguardia de esa sociedad. Y una vanguardia que se han ganado a pulso, porque es el sector físicamente más lastimado. Bravo. Bien, amigos de BPI TV, escuchaban entonces a Guillermo Tell Aveledo, que es orador de Orden el día de hoy. Se espera que pueda declarar el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa. Vamos a nosotros esperar entonces que el primer vicepresidente pueda ofrecer declaraciones. Y que manifestaron su molestia por el cambio, sienten que de alguna manera se ceden espacios, se sigue cediendo. Y además, si nos pudiera decir a qué se debe todo este cambio. La molestia la siente el pueblo venezolano al tener usurpando el poder
a unos primitivos a quienes no les importa para nada la seguridad de la gente y no les importa absolutamente nada el daño profundo que le han hecho al país y actúan como actuaron hoy, impidiendo la realización de actividades, utilizando a los colectivos que son terroristas, utilizando a la FAES, que es una especie de guardia pretoriana del dictador Maduro, y utilizando al SEBIN, que es una institución para perseguir a los que piensan distinto en este país. Así que nosotros estamos haciendo la actividad y la estamos haciendo en medio de una situación en la que es evidente el recrudecimiento de la violencia del Estado por parte de Nicolás Maduro y de sus cómplices. Y ante eso, nosotros tenemos que decirle al pueblo de Venezuela que vamos a seguir adelante, que somos indoblegables, que vamos a luchar hasta conseguir la democracia y la libertad para Venezuela. Y que todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer. Hoy Juan Guaidó sigue por su periplo alrededor del mundo y nosotros seguimos en Venezuela dando la pelea y dando la lucha. Todo lo que se haga que signifique presión para lograr terminar esta tragedia que está viviendo Venezuela, lo vamos a hacer. Y quiero recordarles también que el próximo martes, 28 de enero, vamos entonces acompañados por la gente de Caracas, vamos hasta la sede del Palacio Federal Legislativo. Es nuestra responsabilidad. Diputado, si pudiera decirnos hasta el momento. De la ciudadanía, por eso no acompañan estas movilizaciones. ¿Qué llamado le hace a la ciudadanía para que los acompañe en esta lucha? Mira, hay que recordar que el 23 de enero se abrió la puerta a la democracia en Venezuela. Obviamente todo fue un proceso y ese proceso culmina con la expulsión de Pérez Jiménez del país. Pero lo que allí comenzó, claro que hubo errores, claro que hubo dificultades, pero lo que allí comenzó tiene un balance altamente positivo, porque el pueblo venezolano pudo ver mejoría en su situación, pudo ver que se construyeron hospitales, que se construyeron escuelas, que se construyó infraestructura en materia vial, pero además de eso, esa democracia logró masificar la educación inicial, la educación primaria, la educación media y la educación universitaria. Y de esa manera logramos formar profesionales que por el solo hecho de salir como profesionales graduados en ese momento tenían ascenso social. Tú sabías que estudiabas, te graduabas y podías echar hacia adelante contigo y con tu familia. Hoy por hoy la gente se gradúa de frustrado lamentablemente, porque no tiene absolutamente ningún campo de trabajo y tiene que terminar yéndose del país, como se han ido casi 6 millones de venezolanos. Ahora yo me pregunto, frente a todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? ¿Vamos a resignarnos? ¿Vamos a decir que no hay nada que hacer? ¿Vamos a pensar en algún momento que Maduro se consolida y que nosotros tenemos que calárnoslo? No nos lo vamos a calar. Nosotros vamos a luchar hasta sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa. Y esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos que hacerlo con toda conciencia, asumiendo los riesgos que tengamos que asumir. Pero tenemos una responsabilidad con el presente y con el futuro de Venezuela. Ojalá todos asuman esa responsabilidad. Diputado, si nos pudiera dar hasta la fecha, hasta la hora, la información que se tiene sobre la situación del diputado Ismael León. Ismael León sigue preso ahora en su casa, es decir, le han dado casa por cárcel. Nos dicen que por la situación de salud que él tiene, pero no hay ninguna, absolutamente ninguna razón hay para que Ismael León esté privado de libertad y su asistente, a quien han puesto en libertad condicional. En definitiva, esto es otra afrenta de la dictadura que nos da fuerza para seguir adelante y para seguir ejerciendo toda la presión que sea necesaria hasta lograr que se produzca el cambio político que aspira el pueblo venezolano. Diputado, si nos pudiese dar su opinión, por favor, con respecto a la información de unos miembros de Al-Qaeda que habrían salido por la Guajira venezolana con destino a Colombia y de ahí fueron detenidos en Estados Unidos. Sí, lo que tengo de información es lo que he visto en los medios de comunicación, pero eso ratifica lo que hemos denunciado. El terrorismo se ha metido en el Estado venezolano
Al-Qaeda, Hezbollah, ISIS, son movimientos que están de alguna manera directa vinculados con Nicolás Maduro y con su dictadura. Como sabemos todos que está vinculado Maduro con la guerrilla. Como sabemos todos que está vinculado Maduro con el narcotráfico. Como sabemos todos que está vinculado con Cuba y con otros países a quienes no les importa para nada la democracia. Y la misma declaración que daba recientemente el señor Maduro, en la que decía que debía meterse en el Consejo de Ministros al embajador cubano, es una demostración de la más vil entrega que un presidente puede hacer de la soberanía nacional. Así que todo esto es una realidad. Y todas esas vinculaciones con el eje del mal tienen como único objetivo la aspiración de Maduro de entregar al país, pero mantenerse él usurpando la presidencia de la República. Y por eso, todo eso es una demostración ante el mundo de que lo que hemos dicho es absolutamente cierto. Diputado, ¿qué ha pasado con el despacho presidencial de Juan Guaidó? ¿Qué ha pasado con Esa zona, ese espacio, las oficinas administrativas de Juan Guaidó están tomadas por el SEBIN y por la FAES. Eso es una realidad que se produjo desde el día martes y que se mantiene de esa manera. Ya hemos escuchado algunas observaciones de funcionarios de esta dictadura que están sacando ya conclusiones de manejos turbios dentro de esas oficinas. Ese es el estilo de ellos. Ellos no tienen absolutamente ninguna credibilidad. Estamos totalmente convencidos de que esas eran simplemente oficinas administrativas del presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, pero así actúa esta dictadura. Y lo hacen en el momento en el que está demostrada la victoria de Juan Guaidó en su gira internacional. Eso es una reacción a la gira internacional de Juan Guaidó. El presidente Guaidó estará presente para el 28 para acompañar esa marcha hacia la Asamblea Nacional. ¿Cree que ya estará en el país para ese momento? No sé exactamente cuándo llega. Lo que sí sé es que Juan Guaidó en los próximos días habrá cumplido su objetivo de la gira internacional y estará en Venezuela, estará en Caracas acompañándonos en la lucha y reasumiendo sus funciones como presidente de la Asamblea Nacional. Bien, escuchaban entonces declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, quien pues ha pronunciado el día de hoy sobre esta fecha conmemorativa, esta fecha del 23 de enero. Han realizado, pues se tenía prevista una sesión especial en relación a esta fecha tan importante para Venezuela y para los venezolanos. También en gran parte del territorio nacional, diferentes diputados pues estuvieron desde sus distintos estados, también realizando diferentes asambleas, diferentes pues diferentes cabildos con los ciudadanos para pues se les conmemorar esta fecha importante. Ha manifestado el primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa pues cuál es la situación también del diputado Ismael León, quien hasta hace pocos minutos acaba de tener una libertad condicional, casa por cárcel específicamente. Amigos de BPI TV, acaba pues de culminar esta sesión especial acá en la Plaza Bolívar, en el municipio Chacao. Desde tempranas horas nosotros estuvimos en El Paraíso, específicamente donde se pretendía realizar esta fecha, se pretendía celebrar esta fecha conmemorativa, o lo que así había convocado la directiva de la Asamblea Nacional para el Anfiteatro de La Paz. Sin embargo, ellos manifestaron que por distintos grupos irregulares que habían rondando la zona por seguridad no se pudo realizar en ese lugar y nos vinimos hasta la Plaza Bolívar en Chacao. Nosotros pues nos vinimos para acá. Ya también habíamos escuchado anteriormente al diputado Alfonso Marquina pronunciarse pues sobre toda su situación y también la condición del diputado Ismael León. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se registró desde acá, desde la ciudad de Caracas. Les reportó Leonaibet Díaz en la cámara de Rafael Padrón para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña?
Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.